Buenos días a todos y a todas. Hoy jueves 8 de octubre seguimos con las charlas de esta quinta Expo Posadas Ciudad Universitaria, invitándolos a hacer un recorrido por los distintos sectores que ofrece la Expo y las distintas ofertas académicas. Conectate a través de nuestra web www.expoposadasuniversitaria.com.ar. Hoy nos visita el profesor Julio Manuel Pereira, quien va a disertar sobre charla motivacional con una utopía posible, estudiar un camino a los sueños. Sean todos muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Quizás cuando surge esto de empezar a estudiar algo, la pregunta es, ¿qué estudiar? Esa mezcla entre lo que queremos estudiar, lo que nos gustaría, y también muchas veces por las presiones que recibimos de una carrera que pueda ser también funcional, que nos dé salida laboral. Entonces esa conjunción a veces es difícil. Juntar aquello que quiero con aquello que me da posibilidades de desarrollarme en la vida, muchas veces es complejo. Y muchas veces, a su vez, solemos hacernos esta pregunta: si siempre lo que elegimos estudiar es aquello que soñamos y que después no es lo que creíamos, o muchas veces elegimos algo porque lamentable y tristemente es la oportunidad que se me dio y terminamos enamorándonos de eso. Yo cuando hablo de la docencia como docente, cuando me preguntan cómo elegí la docencia, suelo también repreguntar si no es que la docencia me eligió a mí. Yo creo que muchas veces tenemos la presión de empezar una carrera y terminarla, ¿sí? Aunque quizás en tercer, cuarto año nos demos cuenta que no era lo que deseábamos y soñábamos, pero habiéndolo comenzado, la presión de la familia, tenés que recibirte, el que mucho abarca poco aprieta, empieza ese conflicto entre cumplo la carrera y tengo un título, aunque después no ejerza, o ejerzo eso que amo y que elegí en principio. Esa pregunta las pasamos todos y se pasan a diario. Cuando uno elige una opción, ya sea particularmente en este caso una universidad, no siempre van a coincidir la representación que tenemos de la carrera, de la profesión o de la tecnicatura, con aquello que tiene que ver con lo que efectivamente es el campo laboral, o peor aún, con lo que tiene que ver con lo que tenemos que atravesar como estudiantes. El momento mágico de la formación terciaria, donde uno se acompaña de gente que está en un mismo camino, con los mismos sueños, con esa proyección de recibirse, de aprender, de crecer, creo que debe ser considerada para que cuando llegue el papelito sea el inicio de algo que debe implicar ética profesional, conocimientos y sobre todo conciencia. Siempre en la carrera que elijan, el estudio que hagan, las veces que cambien, debe basarse en hacer conciencia y con conciencia, ¿sí? Uno debe tener esa parte humana que cualquiera de nuestras carreras nos permiten, independientemente de las posibilidades que después del campo laboral nos dé para mejorar nuestra calidad de vida. Recuerden que vivimos en una sociedad que te dicen que tenés que estudiar para ser alguien en la vida, o peor, para hacer algo. Y eso repercute en esa presión de titularnos cuando deberíamos disfrutar este proceso para aprender y ser los mejores profesionales, ¿sí? Si nos impulsa solo un deseo económico, muchos sueños se van a derrumbar. Si nos impulsa solo un deseo vocacional, muchos disgustos vamos a tener en la formación, ¿sí? Que rara vez se da como lo decíamos. Vamos a encontrar docentes que van a derrumbar nuestros sueños, van a encontrar asignaturas, materias que los van a hacer cuestionarse si eso es lo que ustedes quisieran hacer. Y después, muchas veces en el trabajo de campo, en la investigación o la extensión, van a encontrar la verdadera forma de llevar a la práctica aquello que estudiamos y aquello que nos va a definir como personas. ¿Por qué definir como personas? Porque al día de hoy vivimos en una sociedad que ante todo antepone tu formación. Soy el doctor fulano, soy el profesor fulano, soy el escribano fulano. Muchas veces hasta nos conocen por la formación que tenemos. Pareciera que el maestro, ante que nada, maestro,
que el médico ante que nada es médico, ¿sí? Y muchas veces nuestra formación profesional se rodea de un estereotipo cargado de prejuicios que muchas veces nos hacen tener una cosa que olvidamos, que es que el comportamiento social que nos va a obligar a esa formación va a condicionar nuestra vida pública y privada. Yo los invito a reflexionar sobre que educarse es proyectar nuestros sueños, ¿sí? Educarse no es un qué, es un cómo hacer realidad aquello que nosotros creemos, soñamos para nosotros y para otros. Desde la docencia suelo decirle a los estudiantes de formación docente, especialmente a los estudiantes de la UNAM, que va a llegar un momento, debemos intentar comenzar a formarnos para ser ese médico, ese maestro, esa enfermera, ese intérprete, ese ingeniero que hubiéramos querido para nosotros, para luego proyectarnos a medida que crecemos, para intentar convertirnos en aquel que quisiéramos mañana para nuestros hijos, ¿sí? Porque recuerden que cualquier carrera que se formen, lo que hagan, directa o indirectamente, va a repercutir en otros, va a tener un impacto social, ¿sí? Un puente que se caiga puede ser un fallecimiento, una mala praxis en la medicina puede ser una muerte, una mala práctica docente puede quitar oportunidades educativas a los estudiantes, y así hay que proyectar eso, la responsabilidad de formarse, no solo de aprobar, no solo de tener el título no puede ser un papel equivalente a un papel higiénico, debe ser algo que nos represente, ¿sí? Y que debemos actuar siempre en consideración de un otro. Todas las profesiones que elijan siempre va a implicar un hacer con, desde y o para un otro, que no soy yo, ¿sí? Entonces cuando asuman esto, sepan que la universidad tiene esos momentos cíclicos de amar lo que hacemos, de odiar el sistema, de enamorarnos y tomar de modelo o de inspiración un docente, de repudiar o llegar a cuestionar nuestra formación también por un docente, pero que la formación es parte del aprendizaje, ¿sí? No lo es todo, pero es de donde se parte y se empieza, en aquello que es lo que creíamos, en aquello que es real, y que terminamos juntando para, ¿sí?, poder construirnos, poder realizarnos, y en muchas de nuestras profesiones poder realizar a otros. Así que los invito a que cada vez que ustedes tengan la oportunidad de elegir una o más carreras, de elegir una carrera, una profesión, vamos a hablar hasta de posgrados, darte cuenta que quizás no es lo tuyo, repensarlo, ¿sí?, como que no es un fracaso educativo. Significó un aprendizaje, significó un momento y significó algo que podemos volcar en la vida, quizás después en otra carrera. Muchos, lamentablemente o por suerte, depende de la situación de donde vengan, social, económica, cultural, utilizarán su primer formación como trampolín para otras, ¿sí?, que quizás era su objetivo último, pero necesitaba la oportunidad de una inserción rápida laboral, necesitaba la oportunidad de acceder a becas, ¿sí? Para otros, la formación inicial que elijan será un descubrimiento de otras vocaciones que no tienen por qué ser o manifestarse en otras carreras, en otros títulos, en otra formación o en otra institución. Puede ser el replanteo y la revisión de nuestras prácticas para transformar un médico en un educador en salud, en un promotor de salud, transformar un docente en un inspirador de políticas públicas, transformar, ¿sí?, a cualquiera de nosotros, en las diferentes carreras que elijamos, un sociólogo en un formador de docentes o formador de formadores, o en alguien que proyecta políticas públicas, no solo lo que implica completamente sus competencias acotadas. Si eligen periodismo, la responsabilidad social y aquello que impacta en las informaciones, los tipos de informaciones que damos, y en la ética de la formación
para no, como aprendimos en esta pandemia, generar pánico o ser manipulados con determinadas consideraciones políticas o electorales. ¿Sí? La ética del periodismo. Se eligen interpretación en lengua de señas, el valor que tienen los procesos de asesorar y orientar en la inclusión laboral, educativa y social de las personas, ¿sí? Y si así sucesivamente en cada carrera, en cada opción educativa que elijan, ¿sí? Si eligen la cocina, saber que después pueden transformarse en representantes culturales de la gastronomía argentina, misionera o posadeña, ¿sí? Entonces, proyectarse más allá de la acción, más allá del campo laboral, ¿sí? Proyectarse como que la formación que obtenemos y ese título que buscamos nos sirva para construir una mejor sociedad desde el lugar que nos toque. Muchas veces, cuando he tenido personalmente la posibilidad de recibir distinciones mundiales por mis investigaciones y trabajos, me preguntan cómo veo la docencia, ¿sí? Siempre la digo que la veo de una mirada integral que implica entender y comprender y atender la realidad en la que me muevo. Un buen profesional será siempre aquel que sabe entender dónde se mueve y sus prácticas, sus proposiciones, sus ideas y sus experiencias ayudan a que colectivos enteros mejoren su situación inicial, cultural, social, lingüística, salud, ¿sí? Así que el fracaso es parte de estos procesos, perder asignaturas, recursar, inclusive perder un año, ¿sí? Es parte de este proceso. Y si bien no debemos naturalizarlo como algo romántico, quizás debemos aceptarlo que parte de estos aprendizajes, con lo que finalmente salimos a un mundo que rara vez es el que está dentro de las aulas. Inspírense, creen, innoven, no tengan miedo a generar rupturas, ¿sí? Articulando el respeto a lo que hay con las propuestas de lo que viene, ¿sí? Siempre dicen que estamos formando el futuro, cuando en realidad deberíamos decir estamos formando todo el tiempo el presente. No tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a admitir sus errores, ¿sí? Mientras eso nos haga reflexionar, nos haga una introspección y nos cambie como personas. Porque antes que un estudiante, antes que un profesional, somos humanos. No olviden el lado humano de aquel trabajo, labor, oficio que les toque mañana. No olviden el daño que podemos hacer por no actuar con ética profesional. El daño que se puede hacer por no respeto a la confidencialidad en una relación, por ejemplo, paciente-médico. No olviden que estamos siendo observados y debemos ser ejemplos si somos docentes, porque muchos de esos niños, muchos de esos adultos, muchos de esos pares se reflejan en nosotros. Así que hoy los invito a reflexionar sobre qué es la educación. Van a tener la oportunidad de militar centros de estudiantes, gremios, ¿sí? Delegados de aula, para pensarse políticamente en la formación. Llegará ese momento y está muy bueno siempre ser un actor activo de los cambios que me tocan, estar al tanto de la realidad social del país para saber cómo puedo aportar mi granito de arena y sin sumar, evitar restar. Cuando suelo hablar en estos espacios, suelo empezar a decir, educar, aprender, formarse, implica mente, corazón y manos, ¿sí? Mis manos, en relación a las prácticas, el ejercicio, el trabajo, y mi mente, la creación de ideas, la propuesta, la innovación, la enseñanza para un país productivo, ¿sí? Cuando decimos país productivo quiere decir no un eslogan, sino una concepción social, ¿sí? De nuestra persona en el mundo. Esa mezcla que vamos a tener como individuos queriendo desarrollarnos y como posibilitador del desarrollo
de otros, inclusive de mis hijos. Recuerden que muchas veces lo que elegimos va a estar mediado por la posibilidad o la necesidad de poner el pan en la mesa mañana para nosotros y nuestros hijos. Así que van a enfrentar sincericidios, van a enfrentar necesidades de bajar la cabeza y continuar, como pasa en todos los ámbitos de la vida. Inténtenlo. Soy uno de esos estudiantes que por mi condición de discapacidad me habían limitado y hasta se burlaron de mis prácticas docentes, que hoy tienen premios iberoamericanos, mundiales y latinoamericanos. Necesité creer en mí. No se basen solo en que en otro crea. Muchas veces este camino no se trata de calificaciones. No el que saca 10 en todos, el que más sabe. Quizás es el que más satisface al docente. Ustedes busquen aprender y mejorarse, potenciarse. La formación permanente de estar actualizados. ¿Sí? Cuando reciban un título, atrás debería decir la mitad de lo que aprendió, por no decir mucho más, ya es obsoleto. Vuelva a estudiar. ¿Sí? Aprendan el ámbito de capacitarse permanentemente, actualizarse, ¿sí? La escucha del otro y, ¿por qué no, de especializarse si tienen esas oportunidades? ¿Sí? Porque la investigación en este país, en muchos ámbitos, sáquenlo solo de la universidad, vamos a hablar de institutos terciarios técnicos, escuelas superiores técnicas, escuelas de oficios, ¿sí? Tienen mucha creación e inventiva, pueden reflejarse en el CONICET sobre lo que son las investigaciones profesionales, lo que tiene que ver con las miradas de producir patentes, de hacer cambios en la agricultura, cambios a nivel económico. Aprovechen que estamos en un bendito país donde las grandes oportunidades educativas son gratuitas y se acompañan de planes y propuestas, como el Plan Progresar, etcétera, becas estudiantiles, comedores, boletos gratuitos, que amortiguan un poco el impacto, y es una de aquellas cosas tan sagradas que tenemos, ¿sí? Que des en cuenta que Posadas es una ciudad universitaria de referencia, ¿sí? No solo para Argentina. Recuerden la frontera, recuerden que mucha gente viene de Brasil y Paraguay con la necesidad y las oportunidades educativas que muchas veces en otros lugares, con exámenes como los vestibulares, o el costo en Brasil, o el costo de la educación en Chile, ¿sí? Es una oportunidad que tenemos, ¿sí? Valoremos esas oportunidades, devolviéndole gran parte, o en medida de lo posible, a la sociedad aquellos que nos permita hacer. Crezcamos, aprendamos, busquemos, no dejen de tener curiosidad, no sean conformistas, ¿sí? Y no compitan, ¿sí? Esto es un mundo por sí competitivo, aquí estamos para alternarnos y complementarnos, ¿sí? Yo les digo, proponé a otro compañero, no generemos etiquetas y prejuicios, hay que educar para incluir, pero incluir para educar, y eso implica en la formación que van a tener mucho trabajo en equipo, interdisciplinario, en lo que elijan, aprender con y desde el otro, ¿sí? Abrir las puertas y no segregar a nadie, compartir los materiales, ser solidario, ¿sí? Van a ser los mejores recuerdos y mejores aprendizajes. Recuerden que cuando hablamos de educación, no hablamos de títulos, no hablamos de papeles, hablamos de personas. Si les toca un compañero con discapacidad, no importa, ustedes van a compartir con personas, no con diagnósticos. Si le toca un compañero extranjero, son las oportunidades que no tuvo quizás en su lugar. No discriminemos. Si nos toca un compañero con una edad avanzada, que muchas veces decimos, ¿qué haces estudiando a esta edad? Eso pasa, respetemos que sus sueños quizás quedaron truncados en algún momento porque tuvo que salir a trabajar, no existía esa formación en la localidad y no tenía oportunidad de viajar. Cuando tengan un compañero del interior, recuerden el sacrificio de dejar a su familia, muchas veces no viajar, la ruptura de su círculo de amigos, cambiar de barrio, vivir en una pensión, ¿sí? Todo lo que implica
readaptarse. Entonces también apoyemos y colaboremos. Eso forma parte del aprendizaje hermoso que las universidades les van a dar, como quizás saquen recuerdos que ni siquiera en secundaria han tenido. A mí me preguntan, mi formación, mi etapa de educación terciaria es la que recuerdo con más cariño, ¿sí? Por todo lo que me dio como persona, ¿sí? Independientemente, por supuesto, que en todos los ámbitos de la vida aprendemos. Así que tolerancia, respeto, esfuerzo, ¿sí? No crean que no van a pasar noches enteras sin dormir. No crean que van a llegar al límite con las ojeras así para entregar un trabajo, ¿sí? No crean que van a entrar a un examen creyendo que lo perdieron y lo van a aprobar, porque esas cosas suceden, son parte de la vida. La vida nos sorprende cada día. No se preocupen por cosas que pueden pasar entre mañana o nunca. Vivan y disfruten el momento, ¿sí? Aprovechando cada instancia que tengan, cada espacio. Sean estudiantes, con ese mágico mundo que pueden tener muchos de ustedes si llegan a tener la suerte de solo estudiar y no tener que articular la necesidad de trabajar para estudiar. E inclusive no solo de trabajar para poder pagarme mis estudios, sino para mantener una familia. Recuerden, si van a un turno nocturno, que muchas veces compañeros van a llegar cansados de haber trabajado todo el día y que estando ahí están perdiendo tiempo con sus parejas y sus hijos. Valoren ese esfuerzo, ¿sí? Cuando digo valorar es hacer que el otro es distinto y no exijamos determinado tipo de conductas o lo juzguemos por una acción aislada. Van a juntar grandes compañeros que van a hacer un camino juntos, ¿sí? Que posiblemente los acompañe toda la vida. Estudien lo que quieran, estudien lo que sueñan, los sueños se hacen realidad. No dejen que nadie les diga no pueden, principalmente ustedes mismos a ustedes mismos. Vas a querer abandonar todo muchas veces y vas a necesitar gente que te diga seguir adelante. Para muchos de los que me están escuchando, cuando decaigan, recuerden que atrás hay unos padres o unos abuelos acompañando y haciendo muchos sacrificios. Cuando no quieras caer por ti mismo, evita caer para no lastimar a otros. Quizás muchos de ustedes lleven los sueños de sus padres e inclusive de sus hermanos y sean los primeros que logran estudiar en una universidad. El orgullo que eso representa para una familia, y se los digo como el único universitario en mi casa, ¿sí? No tiene precio. Es una forma de darle un orgullo y devolverle un poco a nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tutores, lo mucho que han hecho por nosotros. Si hoy están llegando a la universidad, es porque han tenido algunas posibilidades y oportunidades. No olviden cuánta gente está quedando en el camino. Cuando miren al costado, pregúntense cuántos compañeros de pueblos originarios yaguaraní tienen en sus clases. Piensen qué sucede con ellos. Así que disfruten las oportunidades, valórenla, y quizás en el consejo menos políticamente correcto que les puedo dar, no las desperdicien, ¿sí? A veces después con los hijos, los años, el trabajo llegan responsabilidades y ya no disfrutamos de igual manera este proceso que a veces es con mate en mano, con un tereré en mano, estamos en Misiones, quedarte con un compañero a la par a terminar un práctico, ¿sí? Disfruten esas cosas, disfruten Posadas, su belleza natural, sus espacios culturales, ¿sí? Todo lo que engloba la universidad, ¿sí? Esos otros espacios que tienen que ver con el hacer cotidiano, deportivo, cultural, recreativo, que quizás en el interior no tienen. Disfruten ese aprendizaje que da estas grandes ciudades y disfruten esta formación que en muchos espacios, como este que da Expo Ciudad Universitaria a través de estas políticas públicas, no es mi caso, pero sí de escuchar a gente que es referente en la materia, ¿sí? Gente que es destacada y que muchas veces en las aulas les va a llegar un día a modo de seminario, taller, conferencia, charla, y que está bueno ir a escuchar. Son experiencias para compartir. Esos espacios quizás no se dan fuera de esto, o se dan solo a través
de un espacio virtual que hoy es necesario en pandemia, pero que no cubre la presencialidad. Recuerden entonces, estar motivados por ustedes o por otros. Recuerden no decaer, ¿sí? Porque van a necesitar mucho apoyo. Y quizás ese apoyo no es cuando lo merezcan, sino cuando lo necesiten. Una nota no define cuán profesional eres. Perder un año no define que seas un fracaso como estudiante. Lo que define que seamos buenos o no profesionales siempre va a ser lo que demos como humanos. Muchas gracias. Estoy a las órdenes. Los invito a seguir mi trabajo en Caminos de Tiza a través de Facebook. Soy el profesor Julio Manuel Pereira, invitándolos que aipotate con boe porá. Yo quiero una educación maravillosa.